Gracias te damos, Señor Jesús. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias te damos a ti, Jesús. Tú eres digno, Jesús. Tú eres digno, Jesús. Tú eres digno, Dios. Digno eres tú, solo tú. Gracias, Jesús. Te bendecimos a ti, Dios. Estamos juntos. Toma tiempo, respirar en mi ser, mostrará lo que vendrá. Juntos cantamos. Sus pensamientos son más altos que yo. Él mostrará lo que vendrá. Ten fe, corazón, juntos. Ten fe, corazón. Ten firmeza y valor. Él está en espera. Él está en espera. Confía, confía en Él y el triunfo podrás ver. Él nunca falla. Él nunca falla. Sí, Jesús nunca falla, Señor. Oh, canta mi ser, canta mi ser, fortalécete, que su voz te guiará. No olvides más, no olvides más su gran fidelidad. Lo que empezó terminará. Ten fe, juntos, ten fe, corazón, ten firmeza y valor. Él está en espera, Él está en espera. Confía, declaramos, confía en Él y el triunfo podrás ver. Él nunca falla, Él nunca falla. Ten fe, corazón, ten firmeza y valor. Él está en espera, Él está en espera. Confía en Él y el triunfo podrás ver. Él nunca falla, Él nunca falla. Y tú, quien todo lo vio, y cada estrella nombró. Vas a cumplir tu promesa en mí, que viviré en tu victoria. Y tú, quien todo vio, que cada estrella nombró, y cada estrella nombró. Vas a cumplir tu promesa en mí, que viviré en tu victoria. Sí, Jesús, ten fe, corazón, ten firmeza y valor. Él está en espera, juntos, Él está en espera. Confía en Él, confía en Él, y el triunfo podrás ver. Él nunca falla, Él nunca falla. Cantamos a nuestro Dios. Ten fe, corazón, ten fe
firmeza y valor. Él está en espera, Él está en espera. Confía en Él y el triunfo podrás ver. Él nunca falla, Él nunca falla. Sí, Jesús. Oh, vamos, te invito, levanta tus manos donde estás. Dile, Señor, yo voy a esperar en tus promesas. Señor, yo espero en ti. Vamos, te quiero invitar, levanta tus manos. Estás en tu casa disfrutando, en tu hogar, y a lo mejor has tenido promesas de Dios en tu vida y a lo mejor has pensado que están tardando o que no se cumplen. Pero vamos a declarar juntos y decir: Señor, yo confío en ti, yo creo en tus promesas, que aunque no lo vea, yo sé que tú obras, Señor, que aunque no lo vea, Señor Jesús, sé que tú tomas el control, Jesús, sé que tú tomas el control, Jesús. Sí, Señor Jesús, vamos, levanta tu voz, puedes decirle: Señor Jesús, puedes decirle, confiar, vamos a confiar en Él. Sí, Jesús, ten fe, corazón, ten firmeza y valor. Él está en espera. Tu voz, decláralo. Él está en espera. Confía en Él y el triunfo podrás ver. Él nunca falla, Él nunca falla. Ten fe, corazón, ten firmeza y valor. Él está en espera, Él está en espera. Confía en Él y el triunfo podrás ver. Él nunca falla, Él nunca falla. Juntos en fe, corazón, ten firmeza y valor. Él está en espera, Él está en espera. Confía en Él y el triunfo podrás ver. Él nunca falla, Él nunca falla. Ten fe, corazón, ten firmeza y valor. Él está en espera, Él está en espera. Confía en Él y el triunfo podrás ver. Él nunca falla, Él nunca falla. Gracias, Jesús, porque tú nunca fallas. No hay batalla que no triunfe, Señor. Gracias, Señor, por darnos la victoria, por darnos el triunfo, Señor. Oh, gracias, Jesús. Te adoramos, Jesús. Ten fe, corazón, ten firmeza y valor. Él está en espera, Él está en espera. Confía en Él y el triunfo podrás ver. Él nunca falla, Él nunca falla. Ten fe, corazón, ten firmeza y valor. Él está en espera, Él está en espera. Confía en Él y el triunfo podrás ver. Él nunca falla, Él nunca falla. Padre, te damos las gracias en esta hermosa mañana, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das
de alabarte, Señor, de adorarte, exaltarte, Señor, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Gracias, Padre, por tu presencia, tu fidelidad, Señor, y gracias porque tu palabra nunca falla, Señor. Tus promesas nunca fallan. Tú nunca fallas, Señor. Padre, gracias por este tiempo de palabra y de adoración en el nombre de Jesús. Gracias por el privilegio, honor, Señor, de compartir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. Damos gracias a Dios en esta mañana porque está aquí el grupo de Brazo Extendido, todos los hombres que están en el programa. Damos gracias a Dios porque todavía seguimos aquí por línea. Un saludo a la Iglesia Casa Libertad, a cada uno de ustedes ahí en su casa. Qué bueno que nos están viendo, que están escuchando el mensaje. Y pues damos gracias a Dios por este tiempo tan especial. Ha sido para nosotros, yo creo que para todas las iglesias ha sido una experiencia, ¿no? Estar grabando y que se oiga bien el sonido y todo ese tipo de cosas. A lo mejor esta pandemia algo bueno nos va a dejar, ¿no? Dentro de todo. Yo creo que pues más o menos aprender a grabar. Nosotros no somos muy profesionales en ello, pero ahí la llevamos, ¿no? Ahí la llevamos. Quiero compartir con ustedes un tema que no es muy popular. En una ocasión yo compartí aquí en la iglesia sobre esto. Toqué un pincelazo solamente en una prédica que compartí, pero ahora lo quiero compartir todo lo que es, toda la prédica. Quiero hablar sobre el tema. Es un tema que no nos llama la atención, pero que es una realidad. Este tema, cuando yo lo recibí, no estaba yo en mi cuarto de oración, no estaba yo con mi Biblia abierta. Estábamos en una ocasión allá en el centro del Porvenir, mi esposa y yo, y mi esposa me dice: ayúdame a limpiar las ventanas de la casa. Y estoy limpiando yo las ventanas de la casa de allá del Porvenir, y cuando estoy limpiando ventanas, empieza a bajar una palabra así muy suave, y me acuerdo que estaba limpiando las ventanas y me pegué una escapadita y agarré un papel y empecé a apuntar, empecé a escribir, ¿verdad? De esas veces que te baja todo en un ratito así, limpiando ventanas. Así que si lo ponen a limpiar ventanas, no te agüites, ¿verdad? Dios te puede dar una palabra, te puede dar un mensaje, ¿verdad? Aún barriendo o lavando trastes. Mi esposa dice algo que cuando ella lava trastes, casi siempre Dios le habla, ¿verdad? Entonces, cuando yo siento que Dios necesita hablarle, le digo: pues ahora te toca a ti lavar trastes, ¿no? Pero yo también le ayudo a ella. Entonces le puse el tema de este día: cuando Dios dice no. Cuando Dios dice no. Esta palabra la podemos empezar a hablar del Génesis. Cuando Dios plantó a Adán y a Eva en el huerto del Edén, en el Génesis, Dios les dio el primer no. El primer no. Cuando Dios le dijo a Adán y a Eva que de todo árbol pudieran comer, eso en Génesis 2:17, dice que de todo árbol podían comer, dice, pero había un árbol, dice, del cual no podrán comer, les dijo. No podrán comer, no comerán, dice, porque si comen de él, dice, ciertamente morirán. Cuando Dios dice no en su palabra, no lo hace para martirizarnos, no lo hace para afectarnos. Siempre cuando Dios nos dice no, es porque después viene un sí de vida. Atrás de ese no hay un sí de vida. O sea, no era solamente no, y como aquellos padres que le dicen no, mijo, y el hijo le dice: ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque soy tu padre. Y aquí mis chicharrones truenan. Yo creo que Dios no fue así. Dios dijo no por esta razón, porque si tú comes de ese árbol, les dijo, ustedes van a morir. Es no, punto. Ustedes van a morir. Entonces Dios da el primer no ahí.
Entonces yo nomás quiero hablar 3 historias y quiero terminar con la historia de Jesús. Quiero hablar de 3 historias, nomás quiero dar estos pincelazos. No quiero que abras tu Biblia en Génesis 2:17, solamente anota el versículo. Pero alrededor también, más adelante en la historia de Moisés también. Dios llama a Moisés, Moisés es el líder de la nación de Israel, sale de la esclavitud de Egipto, van cruzando un desierto. Y antes de llegar a tierra prometida, en el capítulo 32 de Deuteronomio, versículo 52, Moisés está viendo la tierra prometida y Dios le dijo: mirarás la tierra, mas no entrarás allá. Dios también a Moisés le dice: no podrás entrar allá. El que iba a meter al pueblo le tocaba a Josué, siervo de Moisés, un discípulo de Moisés. A él le tocaba entrar a esa tierra, a Moisés no quiero hablar detalles, que golpeó la roca, todos esos asuntos. Quiero hablar simple y sencillamente cuando Dios le dijo a Moisés: no entrarás allá. Ahora tampoco quiero decir que Moisés se fue al infierno, tampoco, mucho menos. Simplemente no. Ahora, los 10 mandamientos que Moisés recibió en el monte Sinaí, los 10 mandamientos empiezan con un no. No matarás, no codiciarás, no robarás, no esto, no lo otro, ¿verdad? Y empieza un no, ¿verdad? Antes de venir un sí de gracia, siempre bien empieza con un no. Entonces, cuando Dios dice no. Hay otra palabra también que está en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 19, cuando David quiere edificar un templo para Dios, quiere edificar una casa para Dios. El rey David, un hombre que era conforme al corazón de Dios, era un super guerrero. David había derramado mucha sangre y él quiere edificar casa, pero Dios le dice: pero tú no edificarás casa, lo hará tu hijo Salomón. Tú no, le dijo. O sea, y estos hombres recibieron el no de Dios. Y le dice: no vas a edificar casa, y se lo va a hacer tu hijo. O sea, siempre detrás de un no de Dios siempre viene un sí. Viene un sí. Y esta palabra yo te digo que no es popular, ¿verdad? Porque honestamente, vivimos en un tiempo, una cultura anarquista, donde queremos pilotear, queremos hacer de nuestra vida lo que me pega la gana, queremos hacer nuestra voluntad y batallamos con esto de que cuando Dios dice no. Entonces yo recuerdo hace varios años, en Tecate estábamos en el centro y ahí en la casa de mi mamá, y mi mamá me decía, dice: aquí levante una iglesia. Y que tratamos así de hacer reuniones, estábamos mi esposa y yo y unas 3 ancianitas ahí. Me tocó orar por una de ellas y se murió, y la congregación de 3 almitas que había se empezó a ir abajo. O sea, en pocas palabras, Dios dijo de la congregación en Tecate, dijo no. Dios dijo sí en Cerro Azul, sí un centro de rehabilitación, pero por lo pronto era un no. Yo recuerdo que anduve tratando también a una licenciada cristiana ahí en Tecate. Fuimos a comer, me interrogó, ¿verdad? Yo ya me quería casar, estaba orando por una sierva y decía yo: ¿será esta o esperaremos a otra? Y así estaba yo. Entonces fuimos a comer y luego pusimos otra cita, y el día que teníamos la cita me cancela la cita, y ese es el día que conocí a Maggie. Entonces Dios dijo no. Hace años también fuimos a Los Cabos, abrimos un centro de rehabilitación para mujeres. Estábamos ahí haciendo todos los preparativos, queríamos poner nosotros el nombre ahí de Brazo Extendido. Y cuando estamos queriendo poner ahí Brazo Extendido, yo sentía que Dios nos decía no. Ustedes vienen a trabajar para mi reino, no para su reinito, no para Brazo Extendido. Y nosotros aferrados ahí, sí, aquí se va a poner Brazo Extendido, se va a extender hasta Los Cabos. Y Dios dijo no. Hubo una serie de situaciones ahí conflictivas, por total que no se abrió el centro de Brazo Extendido. Pero al final de cuentas, ahorita, por ese centro que se abrió, que al último no se puso Brazo Extendido, están 2 centros funcionando en Los Cabos para la gloria
de Dios. Cuando Dios dice no, es porque Él piensa mejor las cosas que nosotros. Y no nos gusta a nosotros que Dios nos diga no. Siempre queremos un sí y rápido. Y dame un sí y rápido, ¿no? Entonces la primera historia que yo quiero hablar es de los 3 amigos de Daniel. El domingo pasado hablábamos de Daniel. Y yo quiero hablar de los 3 amigos de Daniel: Sadrac, Mesac y Abednego. Daniel capítulo 3, versículo 16 y 17. Quiero que leamos esos 3 versículos. En Babilonia, escuchen esto, en Babilonia el rey Nabucodonosor levantó una estatua como de 30 metros de altura. Una estatua, y esa estatua era él mismo, era que la gente tenía que adorar a Dios. Él puso un edicto ahí que el que no se postrara a la imagen que había hecho el rey Nabucodonosor, el que no se postrara a esa imagen, iba a ser echado a un horno de fuego ardiendo. Y pues toda la gente postrándose a la imagen, ahí en Babilonia, todo mundo. Daniel estaba trabajando en la corte de Nabucodonosor. Él como que se salvó de esa situación, pero Sadrac, Mesac y Abednego, alguien fue de mitotero y le dijeron al rey Nabucodonosor, alguien le sopló al rey y le dijeron, dice, hay 3 hebreos, hay 3 judíos, dice, que la estatua que tú levantaste, dice, no se postran ante esa estatua, dice. Y tú dijiste, tú firmaste un decreto que sean echado adentro de un horno de fuego ardiendo. Y fíjate lo que dice este versículo, el versículo 16. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Qué valentía de estos jóvenes. Eran jóvenes. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Sadrac, Mesac y Abednego, influenciados por Daniel, siendo unos chavos, siendo jovencitos, ellos tenían una fe radical. Ellos tenían una fe verdadera. Dijeron, no es necesario, no tenemos que responder a este asunto. Nosotros, como en otras palabras, lo voy a parafrasear, nosotros tenemos una fe en un Dios y no la vamos a negociar por nada. Y dice en el versículo 17, dice, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Versículo 18, creo que no te di el 18, pero el versículo 18, fíjate cómo empieza el versículo 18. Dijeron ellos, dice, el 17 dice, Dios nos puede librar del horno de fuego ardiendo. Dios lo puede hacer. Ellos sabían que lo que Dios puede hacer con sus hijos, que lo que Dios puede hacer con sus siervos. Y fíjate lo que dice en el versículo 18, dice, y si no. O sea, en otras palabras, Sadrac, Mesac y Abednego, ellos están diciendo, si Dios dice que no nos libra del horno de fuego, de todas maneras nosotros seguiremos confiando en Dios. Qué fe de estos hebreos, qué valentía, qué pantalones de estos jóvenes hebreos. No se andaban haciendo de agua ni nada, era un fuego abrasador que había en el horno. Y ellos dijeron, Dios puede librarnos del horno de fuego, dice, y si Él no quiere. ¿Sabes qué sabían ellos? ¿Sabes cómo conocían a Dios? Como un Dios soberano. Un Dios soberano. ¿Qué es la soberanía de Dios? La soberanía de Dios es que Dios hace lo que Él quiere, con quien Él quiere, donde Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere. Y tú y yo como hijos de Dios tenemos que reconocer la soberanía de Dios. A veces gente que se ofende. El otro día mi esposa me decía, hay una persona que su esposo tuvo un accidente y ella está ofendida con Dios. Dice, ¿por qué permitiste que mi esposo sufriera este accidente? Dios sabe por qué. No tenemos cara, tú y yo, ni siquiera de decirle a Dios por qué lo haces. La verdad, ellos, estos jóvenes hebreos, tenían una fe tan radical. Y ellos dijeron, dice, y si Dios dice que no, de todas maneras, dice, de todas maneras vamos a seguir confiando. Qué importante, muchachos, nosotros
tener esa convicción que tenían estos 3 hebreos. Ahora, Dios no los libró, escuchen esto, si ustedes y yo leemos la historia, Dios no los libró del horno de fuego, pero sí los libró adentro del horno de fuego. La Biblia dice que ellos los metieron atados de las manos y de los pies. Y dice que cuando entraron al horno, dice que ¡pum!, ellos fueron libres. Y cuando el rey se asomó a ese horno, cuando el rey se asoma, dice, ¿qué no echaron 3 hombres ahí? Sí, le dijeron. Dice, yo veo 4, dice. Y el cuarto tiene un aspecto como de dioses. El Señor estaba con ellos en el horno. Cuando tú y yo pasamos por un horno de aflicción, cuando tú y yo pasamos por una prueba tan difícil que ni la presencia de Dios se siente, pero Dios ha prometido estar con nosotros aún en el fuego. Dice, cuando pases por el fuego no te quemarás, cuando pases por las aguas no te anegarán las aguas. Entonces Dios promete estar con nosotros en los fuegos de prueba. Entonces, qué convicción de estos 3 jóvenes. Cuando Dios dice no, nosotros como hijos de Dios también debemos decir que no. Hay veces que el lenguaje de Dios no va con nosotros. Nosotros a veces somos muy caprichudos y cuando Dios dice no, nosotros decimos, es que sí. Dios dice no y no, sí, queremos decir sí. Mira, cuando Dios dice no, uno tiene que entender que es no. Dios dice no al crimen, tú y yo debemos de decir no al crimen. Si Dios dice no al matrimonio gay, tú y yo debemos de decir no al matrimonio gay. Hay gente que traen una Biblia y dicen, sí, tiene que ser el amor para todos igual. Y No. Si Dios dice no, usted y yo tenemos que decir no. Si Dios dice no te embriagues, yo digo no me embriago. Si Dios dice no a la fornicación, usted y yo tenemos que decir no a la fornicación. Somos hijos, no tenemos el mismo ADN, ¿sí o no? O sea, cuando Dios dice no, usted y yo vamos a decir no también. No solamente si Dios... Entonces, escucha esto, Cuando Dios dice no, tú y yo también tenemos que decir no. Cuando Dios dice no, sus hijos también dicen no. Entonces tú y yo tenemos que tener el ADN de Dios también, lo mismo. Dios también en varias ocasiones también les dijo a varios sus siervos, les dijo que no, y Dios les daba otra dirección. Hay otra historia en Marcos capítulo 5, versículos 18 y 19. Marcos capítulo 5, versículo 18 y 19. Un hombre que había estado endemoniado, el gadareno, el endemoniado gadareno, que todos lo conocemos, ¿verdad? En el capítulo 5 de Marcos. Y al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Ya Jesús iba subiendo al barco y ya se iba a regresar al lugar donde ellos andaban. Solamente fue a liberar a este hombre. Dice la Biblia que cuando llegaron a Gadara, a ese lugar, dice que liberó al endemoniado. Y fíjate lo que dice, y al entrar en la barca, el que había estado endemoniado, ya no estaba endemoniado. Dice que este hombre estaba a los pies de Jesús, el que había estado endemoniado, y dice que le rogaba irse con él, se quería subir al barquito, ya estaba ahí a punto de subirse al barquito para irse con Jesús. Pero fíjate lo que dice en el versículo siguiente, dice, mas Jesús no se lo permitió. O sea, Jesús en otras palabras le dijo, ¿sabes qué? No subas el pie. Tú no vas a subirte al barco con nosotros. Imagínate, pensemos un poquito que el gadareno o el ex gadareno fuéramos tú y yo. Yo me iba a sentir bien mal que Jesús me hubiera dicho que no. Bien mal. Ahora, ¿cómo te sentirías tú que Jesús te dijera no? No se llama a sentir. Jesús me rechazó, no tiene el amor de Dios, y yo le quiero servir y me regresa, me dice que no. Imagínate, fíjate, Jesús le dijo a este ex endemoniado, le dijo que no.
Y yo me fijo muchas veces que cuando Dios nos dice no en algo, ¿cómo nos molestamos? Y más nosotros, los hombres que están en el programa, ¿cómo nos molestamos cuando hay un no? Quiero que seamos honestos. Cuando hay un no, ¿cómo nos cambia el semblante? A este hombre, es más, dice la Biblia que este hombre dice que cuando Jesús le dijo no, no discutió. Dice la Biblia que se fue a su casa. Fíjate, y dice que él predicó en Decápolis, o sea, en 10 ciudades. Esto significa que este ex endemoniado aceptó el no de Jesús e hizo la voluntad de Dios, a pesar que Jesús le dijo no. Le dijo, tú te vas a ir a tu casa y vas a dar testimonio, ahí vas a empezar. Y él empezó por su casa y dice que predicó en 10 ciudades. Decápolis significa 10 ciudades. Significa que este hombre no se sintió, no se hizo, no se sintió, no se chicopaló, no se puso berrinchudo. Aceptó el no del Señor. Ahora, yo pienso que si este hombre no hubiera sido libre de los demonios, sí se hubiera emberrinchado. A lo mejor ahí sí se hubiera agüitado, ahí se hubiera pegado casi un agarre con Jesús, con el Señor. Pero no, él aceptó cuando Jesús le dijo no, y punto, no, y era no. Entonces cuando el Señor dice no, es no y punto. Entonces nosotros no nos gusta mucho cuando el Señor nos dice no a algo. Entonces tú y yo tenemos que aceptar el no de Dios. Cuando es no de Dios, escucha esto, para que no se escuche así tan seco así, el no de Dios es porque hay un sí después de esto. Hay un sí de gracia. Dios te dice, no es por allá, pero sí es por acá. No es con esa persona, pero sí es aquella persona. No vas a hacer esto, pero sí puedes hacer aquello. No hagas esto, pero sí. No aceptes esto, pero sí acepta aquello. No creas esto, pero sí tienes que creer en esto. ¿Sí me explico? O sea que cuando Dios nos dice un no es porque nos dice no en una parte, pero hay un sí para otra parte. No nos deja en neutral. Dios no nos quiere martirizar. Mira, yo pensaba en esto. Cuando Dios dice no, no es para martirizarnos, sino para procesarnos. La verdad. Entonces, esto es bien interesante. No se hizo el sentido. Entonces, número 1, para aceptar un no de Dios, necesitas recibirlo como Señor de tu vida. Para aceptar un no de Dios, necesitas recibir a Jesús como Señor de tu vida. No solamente Jesús como Salvador, sino como Señor. Él manda en tu vida, Él manda en mi vida. Y yo tengo que aceptar cuando Dios me dice no. Yo he contado muchas veces que cuando yo estaba en Santa Rosalía, desde el primer año yo me quería venir a Tecate. ¿Y sabes qué sentía yo? El no de Dios. Me decían, no es tiempo. Y no es tiempo. Ay, yo quería venirme a Tecate. Y yo quería estar con la familia. Y yo era Dios, no. Y no es tiempo. Y no es tiempo. De hecho, vine a Tecate y yo lo he contado a ustedes. Hubo personas, pastores que me hacían propuestas y vente, mira, a trabajar con nosotros. Y sentía dentro de mí, me decía Dios, no es tiempo, no es tiempo. Y era un no, porque Dios tenía un sí para mí. Entonces nosotros debemos de aceptar un no. Número 1, tenemos que reconocer y recibir a Jesús como Señor de tu vida. Número 2, debes saber que Dios es soberano. Debemos saber tú y yo que Dios es un Dios soberano, que Él hace lo que quiere, con el que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere y donde Él quiere, porque Dios es soberano. Dios sabe más que tú y yo lo que necesitamos. Él lo sabe, Él sabe. Mi hermano le decía el otro día a un familiar de un muchacho que está en el programa, le decía, no tiene lo que quiere el muchacho, pero tiene lo que necesita. Y eso pues debe de ser. Juan capítulo 13, versículo 6. Mira, aceptar su señorío y la soberanía de Dios con acción de gracias, esa es verdadera adoración. No hay otra adoración mejor que aceptar el señorío de Cristo y la soberanía de Dios. Como decía un predicador, dice que la verdadera adoración es reconocer que Dios es Dios y que siempre Él tiene la razón.
Aunque no me guste lo que esté pasando, pero Él siempre tiene la razón. Imagínate que en este momento todos estuviéramos enojados con Dios por la pandemia. No, es que Dios no hace nada, no nos vamos a reunir, ya no vamos a hacer servicio, ya no vamos a predicar la palabra, porque ya pasaron meses y Dios no responde. No podemos estar así nosotros. Nosotros debemos aceptar la soberanía de Dios. Él sabe lo que está haciendo. Yo creo que el diablo llega hasta donde Dios le pone límites. Eso es mi creencia. No creo que el diablo se le pasa por abajo el brazo al Señor y diga, este diablo se metió y me ganó. Dios nunca ha perdido ninguna batalla ni la perderá en el nombre de Jesús. Nunca, nunca. Él siempre gana las batallas. Juan capítulo 13 versículo 6. Hay una historia cuando Jesús está lavando los pies a los discípulos antes de su crucifixión. Y dice así en el versículo 6, dice, entonces vino a Simón Pedro. Hemos estado hablando mucho de Pedro últimamente. Vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, fíjate, viene Jesús con la charola, se la pone en los pies para lavarle los pies a Pedro. Y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Le hace una pregunta como diciendo, ¿cómo que me los vas a lavar? ¿Tú me lavas los pies? Yo no sé cómo estarían los pies de Pedro, pero llega Jesús, le pone la charola en los pies y le dice, Jesús como diciéndole, te voy a lavar los pies. Y le dice Pedro, dice, ¿tú me lavas los pies? Fíjate lo que le respondió Jesús. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Hay cosas que tú y yo no las entendemos de pronto, pero las entenderemos después. Todo tiene su tiempo para entender cosas. Un niño de 5 años no puede saber algo sobre el matrimonio porque no es tiempo para él. Llegará el tiempo en donde él va a entender lo que es de un matrimonio. Él no puede entender lo que es de la universidad porque es un niño, no lo puede entender. No es tiempo para él. Entonces Jesús le dijo a Pedro, dice, lo que yo hago ahorita tú no lo entiendes ahorita, pero un día lo vas a entender. Hay cosas que tú y yo muchas veces no entendemos. Y nosotros muchas veces Dios nos da una orden y Dios quiere hacer algo externo a nosotros para tener un impacto interno, como lo estaba haciendo en Pedro, y nosotros como que no queremos que Dios trabaje en nosotros porque no lo entendemos. Tú y yo tenemos que dar el paso y tenemos que dejar que Dios haga lo que tenga que hacer con mi vida y que me lave los pies. Escucha esto, aunque yo no lo entienda, pero sé que un día lo voy a entender. Cuando Jesús le lava los pies a los discípulos, yo siempre he visto en esta historia que cuando Jesús le lava los pies a los discípulos, hay un efecto interno en ellos. Hay un efecto interno. Viene una humildad sincera al corazón de los discípulos cuando Jesús pone el ejemplo y les lava los pies a los discípulos. Pedro no lo entendía. Fíjate lo que dice en el versículo 8. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Pedro se le ocurre decirle a Jesús, no. A Pedro se le ocurre decirle al Señor, no me vas a lavar los pies. Esta palabra está gruesa, porque la verdad que el Señor nos puede decir a ti y a mí, no, pero tú y yo no podemos decirle al Señor, no. Sí podemos, pero no debemos. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho algo y nosotros decimos no? Yo imagino que Pedro esconde los pies abajo de la silla. Yo sé que se sentaban en el piso, ¿no? Pero los escondió por acá, por atrás. Yo no sé cómo le haría a Pedro, pero no me vas a lavar los pies. No, Señor. Y fíjate, y me llama mucho la atención porque en esta escritura, cuando Pedro le dice, no me lavarás los pies jamás, fíjate lo que Jesús le responde. Jesús le respondió, no. ¿Sabes qué le dijo? Entonces tú no tienes parte conmigo. Entonces tú no vas a poder andar conmigo, Pedro. Si tú empiezas con tus no, y tú quieres ser discípulo y quieres predicar a los 4 vientos,
y ya estás diciendo no a la primerita, tú no me vas a poder seguir. Tú no tienes parte conmigo. Fíjate lo que le dice el Señor. Dice, no, Pedro, pues entonces no. Y esto, a mí me llamó la atención esta historia. Se le ocurre a Pedro decirle, no, Señor. Y el Señor le dice, no, pues no vas a poder andar conmigo. En la NTV dice, no vas a pertenecerme, Pedro. Si tú me dices, si tú empiezas con tus no me vas a pertenecer. Muchachos, si tú y yo empezamos a decirle al Señor, no le vamos a pertenecer. Será tu Dios, de vez en cuando su misericordia te va a alcanzar y todo eso, pero eso de que, Señor, yo me quiero entregar a ti, que a veces somos un poquito bravos para orar y andamos con un no, entonces el Señor va a decir, ¿sabes qué? Entonces no tienes parte conmigo. Cuando le dijo eso a Pedro, ¿cómo le dolió a Pedro? Casi fue como cuando lo negó. Cuando le dijo no, ¿sabes qué le dijo Pedro? Dice, entonces dame todo, le dijo. Fíjate lo que le dijo Pedro, dice, le dijo el Señor, dice, no, dice, entonces no tienes parte conmigo. Entonces Pedro le dijo, no, entonces no nomás los pies, pues la cabeza, las manos y todo. No, tampoco, le dijo el Señor. Nomás te quiero lavar los piececitos, nomás los piececitos. Pero no empiece, pero se dejó, le dijo, no, órale pues, lávamelos. Y en cuanto le dijo, no tienes parte conmigo, ¿sabes qué se dio cuenta Pedro? Que al Señor no se le dice no. Le podemos decir, es opcional. Fíjate, escucha esto, el no de Dios no tiene cerco. No tiene una barda, no tiene alambre de púa, no tiene malla que te dé toques, no tiene cerco. El no lo puedes quebrantar. ¿Por qué entró el pecado, la muerte a la raza humana? Porque una mujer y un hombre llamados Adán y Eva pisotearon el no de Dios. El árbol que dijo Dios no coman de él no tenía cerco, llegaron con aquella facilidad y agarraron. Porque no hay mejor adoración que tú y yo le digamos por voluntad, no porque nos hagan manita de coche, por voluntad que le digamos al Señor, sí Señor. Cada vez que tú me digas algo es sí, Señor. Ahora, cuando nos lo dicen sus siervos, yo recuerdo que una vez a mi pastor me quería mandar a Bahía Tortugas a predicar a un camper, a mí a Jorge, a Bahía Tortugas. Dijo, en ese pueblito hay mucha brujería, dijo, y los va a mandar ustedes dos. Yo le dije que no. Me fue en feria. Por unos meses, económicamente, me la pasé verde. No me fue bien. Se me ocurrió decirle al pastor, no, yo no voy a ir. Después, tuve que llegar con el pastor y dije, ¿sabe qué, pastor? Perdóneme. Yo sé que no reaccioné bien. Porque Dios muchas veces va a usar a sus siervos. Y ellos le dijeron, y Pedro le dijo al Señor, no. Quiero hablar de otro discípulo, Judas. En el capítulo 12, un capítulo más atrás, creo que es el versículo 5, cuando aquella mujer está derramando un perfume en los pies de Jesús, ¿se acuerdan? María en Betania, cuando está derramando aquel perfume, ¿saben qué dijo Judas? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no se vende este perfume y dado a los pobres? ¿Por qué no? Judas era de la clase de las personas que si el Señor decía no a algo, era de los que decía, ¿por qué no? Judas fue el único discípulo de los 12 que nunca, no hay registro en la Biblia que alguna ocasión le haya dicho a Jesús, Señor. Judas fue el único que nunca le dijo a Jesús, Señor. Era su maestro, pero no su Señor. Y Judas era de las personas que le decían, ¿por qué no? Era un ¿por qué no? No estoy de acuerdo. Judas, ¿sabes qué tenía siempre en su corazón? Él decía, no estoy de acuerdo con el maestro. Un maestro de la escuela bíblica en Nuevo Porvenir nos decía que Judas, él esperaba un salvador en un caballo, con una capa, una espada desenvainada. No un hombre humilde en un burrito. Y dice este hombre, este maestro nos está diciendo que la perspectiva que tenía Judas de Jesús, del Salvador,
no fue la que él esperaba. Y él no estuvo de acuerdo con Jesús, que por eso lo traicionó. Eso es lo que él nos explicó. Pero Judas era de los que no aceptaba el no del Señor. Pedro aquí tú lo miras que se arrepiente de repente. No, pues lávame entonces. Échale un shower ahí a los pies. Lávame entonces. Reconozco, Señor, que tú eres el Señor y un discípulo no te debe decir que no. Cuando el Señor manda, pues manda. Y si Él dice, pues es sí a Él. Y yo sé que es difícil cuando el Señor dice no, pero cuando el Señor dice no, muchas veces no lo entendemos y nos gusta a nosotros, ¿verdad? No nos gusta que el Señor nos diga no, y aunque sepamos que hay un sí después, pero nosotros nos enfocamos en algo y no me gusta que me digan no. Y siendo honesto, y no estoy tirando pedradas a nadie en particular, cuando yo tengo que decirle a alguien personalmente, se lo digo con toda la decencia que hay, y yo se lo puedo decir, no estoy tirando ninguna pedrada para que no empiecen ahí, le está hablando a fulano, mira, qué bueno, que le tírele duro, pastor, que está atrás de mí. No estoy tirando pedrada a nadie, no uso el púlpito para tirar palabras indirectas a nadie. Simple y sencillamente cuando Dios dice no, porque honestamente, ¿cómo nos repatea cuando tú quieres algo y Dios te dice no? La verdad, no nos gusta. Pero termino yo con Lucas capítulo 22, versículo 42. Lucas 2:42. 22:42. Lucas 22:42. Cuando Jesús está en el Getsemaní, un poquito después de lavarle los pies a los discípulos, Él está en el Getsemaní y Jesús se va a orar al Getsemaní. Sus 3 discípulos que Él lleva con Él se quedan dormidos y Jesús se va al Getsemaní. Cuando Jesús está en el Getsemaní, Él empieza a orar. Él empieza a orar. Y aquí es una gran forma que nos enseña la Biblia. Para que tú y yo podamos aceptar el no de Dios, necesitamos estar orados. Para que cuando venga el no, tú y yo lo podamos aceptar. Pero si no, vas a pegar unos berrinches que parecemos chiquitos a veces. A veces parecemos niños de 40 años, niños de 50, berrinchudos porque me dijeron que no. Hay unos que están y yo me quiero ir a tal centro y si no me cambian, me voy. Y no, hombre, o sea, pues ¿de qué se trata? No, punto. El otro día una señora me decía, ¿por qué hace batallar a mi hijo? No lo estamos haciendo batallar, nosotros sabemos lo que él necesita. Es que yo me fijo que mi hijo está batallando y dice, ¿por qué no le conceden su petición? Le dije yo, es por eso que nunca cambia su nene. No cambia, porque le dan lo que pide el nene, y no es así. Y no es para martirizar, simple y sencillamente, Dios nos forma cuando Dios nos dice un no. No nos tenemos que poner a patalear. Apenas los que ya pasaron por ciertas tribulaciones y por hospitales, por cárceles y que ya nos trató duro la vida, ya como que le decimos al Señor, lo que tú digas, Señor. Lo que tú digas es sí, Señor. Pero no podemos ponernos así. Pero fíjate lo que Jesús vive aquí en el versículo 42. Jesús está orando, lo voy a leer desde el 41, dice, y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, checa este versículo, Padre, fíjate Jesús en su cuerpo humano, en su humanidad, está en el Getsemaní, dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero no. Ese no, ¿de dónde viene?
Está Jesús orando en el Getsemaní y dice: Señor, hay posibilidades de no ir a la cruz. Hay posibilidades, Señor, si es posible, Señor, Padre, si es posible que no pase yo esta copa. Y tiene una coma y luego dice: pero no. Ese no, ¿de dónde venía? Fue el no del Padre. ¿Sabes qué le contestó el Padre a Jesús en voz baja? Le dijo: no es posible. Tienes que ir a la cruz. Bendito no del Padre a Jesús. Era un no que nos iba a salvar la vida a ti y a mí. Si Jesús no hubiera aceptado el no del Padre, la verdad, tú y yo no estuviéramos aquí. No estuviéramos aquí. Pero hubo un hombre llamado Jesús en el Getsemaní. Dice la Biblia que sus vasos capilares sanguíneos se habían reventado. Dice que sudaba gotas de sangre. Estaba ahí en el Getsemaní, en una crisis tan fuerte. Estaba ahí Jesús en el Getsemaní. Dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no. Ese no venía del Padre. El Padre respondiendo a Jesús: no es posible, no es posible. Y ese no del Padre se trajo salvación a ti, te trajo salvación a ti y me trajo salvación a mí. Ese no que dijo Jesús: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús sabía muy bien que había un no de parte del Padre, que no podía esquivar la cruz. Jesús sabía que tenía que hacerle frente a la cruz, que tenía que ser juzgado ante Pilato y ante toda la gente, que iba a ser escupido, que le iban a dar 39 latigazos. Jesús sabía que iba a ser escupido, caminar por la vía dolorosa con aquella cruz y ser crucificado en el Gólgota. Jesús lo sabía. Jesús quiso esquivarla. El Padre le dijo: no. Hace poco, hace unos par de años, yo quise zafarme de los centros. Yo le dije a Dios: Dios, me quiero dedicar a la iglesia. Y Dios me dijo: no, porque tu llamado inicial son los centros. Le dije: Señor, está bien, no te volveré a preguntar. No te volveré a preguntar. No quiero traspasar un no. No quiero que lleven consecuencias los que están conmigo. Voy a aceptar tu no. Jesús aceptó el no del Padre. Y lo aceptó, ¿sabes para qué? Para darnos salvación a ti y a mí. Para darnos salvación. Wow. ¿Y sabes qué dice en el siguiente versículo? Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Cada vez que tú y yo aceptamos el no del Padre o el no de Dios, no nos deja huecos, no nos deja con el no. Dios manda un sí: sí te fortalezco, sí te voy a ayudar. Para que aceptes mi no, yo no te voy a dejar solo. Yo te voy a ayudar para que vivas mi no, porque atrás de ese no hay un sí. Sí al perdón de Dios, sí a la salvación de Dios, sí a la liberación, sí a la iglesia, sí a ser hijos de Dios. Cuando Dios dijo no a Jesús, era porque dijo: sí quiero una iglesia, sí quiero pastores, sí quiero un rebaño en la iglesia. Sí a la santidad, sí a la salvación, sí a la fe, sí a la palabra de Dios. Y usted y yo, como hijos de Dios, cuando Dios dice no, usted y yo vamos a decir no también. ¿Cómo nos podemos llamar tú y yo hijos cuando lo que Dios dice no, ahí vamos nosotros y lo hacemos? Cuando Dios dice no, nosotros decimos pues sí, y agarramos aquello. Un hijo de Dios, si Dios dice no, usted y yo vamos a decir no a la pornografía. Si Dios dice no al crimen, usted va a decir nunca al crimen. Si Dios dice no a la drogadicción, usted y yo vamos a decir no a la drogadicción. Tengamos carácter y tengamos valentía como Sadrach, Mesach y Abednego. No es necesario
que te demos una respuesta de este asunto, rey Nabucodonosor. No hay necesidad. Nosotros sabemos dónde estamos parados. Pero el no del Padre hacia Jesús nos trajo salvación a ti y a mí. Vamos a ponernos de pie. Toda mi vida, toma toda mi vida. Me acuerdo cuando mi madre estaba agonizando con cáncer. Me acuerdo un día antes de que ella falleciera, yo hice una oración ahí con ella, en el cuarto. Me estaba acordando de eso. En un rato que Maggie no estaba, yo hice una oración. Mi madre no era una ancianita que no pudiera caminar. Mi madre tenía 73 años. No estaba tan anciana. Estaba mayor, pero no estaba tan anciana. Y yo en su cuarto le agarré la mano, ella con oxígeno. Y yo le agarro la mano a mi madre y le digo: Señor, los doctores dijeron que va a durar 20 días, pero tú tienes la última palabra. Señor, déjala más tiempo. Y en cuanto yo dije esto, ¿sabes qué sentí en mi espíritu? El no de Dios. Sentí clarito en mi espíritu que Dios me dijo: no, me la voy a llevar. Y en cuanto yo dije: Señor, déjala más tiempo, le dije: pero no se haga nuestra voluntad, sino la tuya, Señor. Está bien, si tú dices no, pues no, Señor, llévatela. Y ese fue el último día que nos despidió a mí, a mi esposa, y mi mamá nos hizo así, un adiós como nunca nos lo había hecho. Otro día en la mañana nos avisaron: tu mamá falleció. Porque Dios, cuando Dios dice no, y ni para qué ponernos a las canicas con Dios o al tú por tú, ni decirle: Dios, ¿por qué? Punto. Una vez un muchacho me dice: pastor, mi papá está enfermo, está al borde de la muerte. Le dije: mira, tus papás son prestados, no toda la vida los vas a tener. Esos jóvenes que andan rebeldes con los padres, yo le digo: valora a tus padres porque son prestados, no te van a durar toda la vida. Y yo le dije a este muchacho, le dije: mira, está bien, te preocupas por él, le dije yo, pero recuerda que tu papá es prestado. Va a llegar el día en que tu papá va a ser quitado y tu mamá también va a ser quitada de ti, le dije yo. Que vas a llorar, hay que llorar, pero tenemos que aceptar cuando Dios dice no. Cuando Dios dice no, es por el bien tuyo. Cuando Dios dice no, es por el bien tuyo. Cuando Dios dice no, es por el bien tuyo. Él sabe más lo que tú y yo necesitamos que lo que nosotros queremos. Cuando Dios dice no, es porque tiene un sí mejor para nosotros. Y tú y yo tenemos que aprender a decir no. Una palabra que es difícil decir a veces es no a lo malo. Tú y yo tenemos que aprender a decir: ¿sabes qué? No. Yo recuerdo que llego a Tecate, recién convertido, y hubo propuestas, ofertas de droga. Cuando andaba de drogadicto nadie me daba nada, todo era vendido, pero como llegué sanito, pues me estaban regalando. Y tuve que pararme bien sobre mi par de zapatos y decir no. Aquello que Dios dice, no. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por tu amor, por tu presencia. Señor, reconocemos tu señorío. Reconocemos que tú eres Señor. Y reconocemos, Señor, que tú eres soberano. Que tú haces lo que tú quieres, con quien tú quieres, como tú quieres, donde tú quieras, como tú quieras. Tú eres soberano, Señor. Y si hay un no, Señor, como Sadrach, Mesach y Abednego, nosotros seguiremos confiando en ti. Si en alguna ocasión tú nos dices no, Señor, es porque nos estamos equivocando y tienes un sí que trae salvación. Tienes un sí para bendecir a otros. Señor, el no de Jesús hacia el Gadareno
es porque había un sí para su familia, había un sí dar testimonio en su casa, había un sí predica en 10 ciudades. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, yo bendigo a cada uno de mis hermanos presentes, Señor, y que, Señor, nosotros aceptemos tu soberanía, Señor. Señor, aceptar un no con acción de gracias y decirle, Señor, gracias porque tú me dices no en ocasiones, esa es verdadera adoración. Señor, gracias porque aceptaste el no del Padre, porque eso nos trajo salvación eterna. Cuando el Padre te dijo que no podías evadir la cruz, era porque el Padre estaba deseando la salvación de nosotros, estaba deseando la salvación eterna de todo el mundo. En el nombre de Jesús, Señor, cuando aceptamos tu no, Señor, viene un ángel y nos fortalece. Cuando viene un no, Señor, tú vienes y nos ayudas, no nos dejas con el no en seco, vienes y nos ayudas y nos das la fuerza, Señor, como tu palabra dice que un ángel fortaleció a Jesús, se levanta del Getsemaní y va hacia la cruz. Señor, ayúdanos, Señor, a aceptar cuando tú dices no, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Vamos a adorar un momentito al Señor. Estoy, Señor, te rindo mi corazón, te rindo mi corazón. Aquí estoy, Señor. Vamos, porque no le Toma dices, toda mi vida. aquí estoy, Señor. Toma toda mi vida. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Oh, te rindo mi corazón. ¿Te atreves a decirle al Señor gracias cuando tú me dices que no? Señor, Padre, gracias cuando tú dices que no, Señor. Mi vida, toma toda mi vida. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Te rindo mi corazón. Aquí estoy, Señor. Tú eres, Señor. Toma toda mi vida, toma toda mi vida. Juntos declaramos, aquí estoy, Señor. Te rindo mi corazón. Aquí estoy, Señor. Toma toda mi vida. Toma toda nuestra vida, Jesús. Toma toda mi vida. Sí, Jesús, aquí está nuestra vida, Jesús. Aquí estoy, Jesús. Aquí estamos, Señor. Tú eres Señor soberano. Cuando tú des una orden, Señor, queremos decirte sí. Ayúdanos, Señor, a no cometer el grave error de decir que no, Señor. Te rindo mi corazón. Dejamos juntos aquí. Aquí estoy, Señor. Toma toda mi vida, toma toda mi vida. Aquí estoy, Señor. Te rindo mi corazón. Aquí estoy, Señor. Toma toda mi vida, toma toda mi vida. Sí, Jesús, aquí estamos, Señor Jesús. Aquí estoy, Señor. A una voz te